Hola, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Muy buenos días. Perfecto. ¿Cómo Buenos días. estás? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a esta jornada vocacional. Como el hermano Alexander ya les había dado la bienvenida, ¿no? Yo les reitero, soy el padre Rodrigo Fernández. Junto con Alexander y otro hermano más, estamos organizando esta jornada para varones. En paralelo hay una jornada para chicas, para mujeres también, gracias a Dios. Así que bueno, para empezar hay que rezar, ¿sí? Vamos encomendándonos a la Santísima Virgen para que este día sea una introducción a lo que tal vez Dios nos quiera decir más, un día en el que nos dé inspiraciones, ideas, para que después las profundicemos. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, esta es la primera charla acerca de qué cosa es la vocación, de qué estamos hablando cuando nos referimos a vocación. Ya les aviso que las preguntas que tengan pueden ir mandándolas a el celular, al contacto, ¿no? De Vocaciones IBE, ahí, de manera personal. Entonces, mandan ahí las preguntas que tengan acerca de este tema. Y entonces, el hermano Alexandra está listo para ir ordenándolas y así que las vayamos respondiendo después de la charla o también al final del día, ¿no? Donde vamos a responder más preguntas. Así que vayan haciendo las preguntas ahí al celular, al WhatsApp de vocaciones. Muy bien. También estamos los sacerdotes, el padre Germán García y yo, disponibles para hablar con ustedes, ya sean de manera personal durante el día o también los días que vengan después. Muy bien. Entonces, estas charlas están dirigidas a todos los que quieran saber un poco más acerca de la vocación. No solamente a los que se sienten llamados, sino también a otros, como padres de familia, catequistas, personas que trabajan con jóvenes, ¿no? Profesores. Entonces van a quedar grabadas estas charlas para que lo puedan ver también otras personas que les interese. Pero por supuesto está sobre todo dirigidas a los que se plantean este tema, ¿no? Lo que vamos a usar nosotros, yo he tomado de referencia una charlita que han preparado otros padres también. Padre José Vicky, que está, misionero nuestro, que está en España, también el padre Gustavo Lombardo, que está ahí también. Así que las ideas las he tomado un poco de ellos también, ¿no? Y de un padre, de un libro de un padre jesuita que se apellida Busútil, acerca de la vocación y después de experiencia personal también. Así que ahí estamos. Vamos a hablar acerca de un tema que es decisivo. Es ¿qué quiere Dios de mí? Así empezamos, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Lo que quiere, en primer lugar, es que cumplamos su voluntad. Vamos a ver cómo. ¿M? Pero antes de hablar de eso, tenemos que empezar por tener una idea bien clara de quién es Dios para mí. Porque puede ser que tengamos esa conciencia de que Dios es una fuerza, una energía, que es alguien que nos ha creado simplemente, pero que no se preocupa de nosotros. Entonces, necesitamos, ¿no? Volver a refrescar quién es Dios para cada uno de nosotros o quién es Dios realmente, ¿no? Dios es no solo nuestro creador, sino es nuestro Padre. Y no es un Padre que está lejos, es un Padre cercano, un Padre que nos ama, que nunca nos abandona, jamás. Un Padre que tiene un amor inmenso, infinito por cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, sobre todo cuando estamos más heridos, cuando pecamos más. Ahí nuestro Padre se preocupa, podemos decir así, se preocupa más y trata de rescatarnos. Para eso es que envió a Jesucristo, que es justamente Jesucristo es Dios hecho hombre, enviado por Dios Padre para salvarnos, es el Salvador. Entonces, ¿quién es Dios para mí? Es mi Padre que ha enviado a su Hijo, a Jesucristo, el Verbo hecho carne, para salvarme.
Jesucristo es Dios y hombre, entonces, ¿no? Esa es otra cosa que tenemos que tener súper, súper claros. Es Dios y hombre, porque lo que es una persona consagrada, sea sacerdote o religioso, lo que eh, es tratar de ser Cristo. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Ser más Cristo. Y, por supuesto, si es sacerdote, es otro Cristo. Realmente es Cristo el que está ahí en el altar, ¿no? Consagrando, confesando, en el confesionario. Entonces, es Dios, Padre, es Cristo, nuestro Salvador, pero no solamente es un Salvador como un Baywatch, ¿no? Como alguien que simplemente te salva y ya está. Es nuestro amigo. Pero no solo eso, sino que está en nosotros cuando estamos en gracia. Nunca nos abandona Jesús tampoco. Está siempre con nosotros. Y, y se ha querido quedar con nosotros de una manera especialísima en la Eucaristía. Así que la Eucaristía, entonces, nos remonta a, al amor de Dios, a ese don que Dios hace para cada uno de nosotros. Y finalmente, para tener otra idea clara, es que eh, algo que nos ha dado Dios y que Jesucristo también nos lo respeta es la libertad. ¿M? Es la libertad para poder decirle que sí. No solamente en el tema de la vocación, sino siempre. Decirle que sí cuando nos da una inspiración. Por ejemplo, para perdonar a alguien, para hacer una obra buena, para esforzarnos, para dejar esa negligencia que nos tiene como amarrados así. Entonces, siempre está esta cosa hermosísima que es la libertad que nos ha dado Dios a través de Jesucristo para poder ser libres cuando nosotros cumplemos la voluntad de Dios. Entonces, esta libertad la tenemos, gracias a Dios, y hay que usarla bien. En este día le pedimos a la Virgen María, primer sábado de mes, además, que nos ayude a poder, eh, a tener el deseo de decidir bien, de discernir bien, ¿sí? Algo importante es que hoy, este día, probablemente no se tome una decisión. De hecho, no es la idea tampoco, ¿no? Las decisiones hay que tomarlas bien, con calma. Hoy simplemente les estamos dando herramientas, eh, eh, los estamos animando, ¿no? Les vamos como guiando un poco en el camino para que ustedes también vayan pensando, vayan consultando más, sigan sus procesos vocacionales, si es que los tienen ya. Em, pero no se preocupen, o sea, la idea no es que hoy día digan, sí, voy a ser sacerdote o religioso, ¿no? Simplemente es un inicio, ¿sí? Entonces, con tranquilidad, los que ya les recomiendo ahora, y el padre Germán en la charla de la tarde les va a decir también, es que lo mejor que pueden hacer para discernir bien la vocación es hacer un retiro y sobre todo un ejercicio espiritual. ¿M? Ahí el alma se dispone totalmente para que en un momento tranquilo, con una disposición enorme para cumplir la voluntad de Dios, uno pueda decidir bien, qué es lo que Dios le pide. Entonces, bien. Ok, la vocación entonces, lo primero fue una introducción, ¿no? Principios generales, ahora la vocación, ¿qué cosa es? Bueno, es un llamado. Dios nos llama, en primer lugar, a amarlo, a glorificarlo. Eso es lo primero que Dios nos llama. Eso es la santidad. ¿Sí? Entonces, el primer llamado, la primera vocación, porque de ahí viene la palabra de vocare, llamar en latín, es una llamada a la santidad. Y eso es darle gloria a Dios, cumpliendo su voluntad. ¿Ok? Entonces, primero, una llamada a la santidad. Y después de esa llamada a la santidad, o sea, uno tiene que estar dispuesto a decirle que sí primero, ¿no? O sea, Señor, tú me llamas a la santidad, yo quiero ser santo, yo confío en tú me vas a ayudar a ser santo, entonces, muéstrame cómo quieres que sea santo. Y ahí está la otra vocación, el otro tipo de llamada que vamos a considerar acá, y es la vocación a un estado de vida particular, como por ejemplo, al estado de vida matrimonial, que es hermosísimo, hermosísimo, hay que valorarlo mucho. Hay que entenderlo bien.
para poder nosotros tener una relación así con Dios también, ¿no? Porque es una relación de amor la que tenemos con Dios, de compromiso para siempre, pero este para siempre, el de la consagración religiosa o sacerdotal, es para siempre en serio, o sea, de ahora a la eternidad. En cambio, el para siempre de los esposos es hasta que la muerte nos separe, digamos. Por supuesto que lo van a seguir amando después, cuando fallezca alguno de los dos, pero la relación es distinta con Dios, con Cristo. Entonces, hay que entender bien la vocación matrimonial para entender mejor la nuestra, la vocación consagrada. Bueno, entonces habíamos dicho, la primera vocación, primer tipo de vocación es a la santidad. Primero hay que aceptar esa, decirle que sí a Dios. Querer ser santo. Santa Teresa de Jesús dice, con una determinación grandísima, con determinada determinación, de que cueste lo que cueste, yo quiero ser santo y yo sé que tú me vas a ayudar, Señor. Ok. Y la segunda que estábamos diciendo es la vocación al estado de vida, ¿no? La vocación matrimonial es una de esas, está muy bien. Si Dios te llama a ese estado de vida matrimonial, está perfecto. El otro tipo de vocación, a nivel general, ¿no? Es la vida consagrada. Y ese es un tipo de vocación, como dice San Pablo, más perfecta que la matrimonial, porque todo el corazón, que en la vida matrimonial lo repartes entre Dios y la esposa y los hijos, en esta otra, todo el corazón lo tienes para Dios. Y por él amas a las almas que Dios te encomiende. Bueno, entonces podemos hablar principalmente de esos dos tipos de vocación. Podemos decir un tercero, que no sé si alguno se enteró de esta jornada por esa pequeña entrevista que nos hicieron en EWTN, que fue lo que me preguntó Natalia ahí, y la vocación a la soltería. Bueno, yo pienso esto, ¿no? Hay opiniones divididas en este punto, ¿sí? Lo que yo pienso, lo que he leído, lo que he visto, lo que me han dicho sacerdotes más grandes, es que eh, si es que hay una vocación a la soltería, esa la podemos poner dentro de la vocación consagrada, porque un soltero, eh, sí, si es que realmente quiere cumplir la voluntad de Dios como soltero, y tiene que consagrarse a sus mandamientos, consagrarse a lo que él está pidiendo, al oficio, digamos, al trabajo, ¿no? Al empleo que tiene. Un ejemplo de esto es que hay personas que se dedican a estudiar, ¿m? En el ámbito académico y que han decidido permanecer solteras por amor a la verdad, ¿m? Sin despreciar el matrimonio, pero han visto que Dios les pedía eso, ¿no? Entonces, de alguna manera se están consagrando a la verdad que viene de Dios. ¿M? También dentro de esta, por supuesto, de esta vocación a la soltería, están los laicos consagrados, pero eso, como el mismo nombre lo indica, ya es dentro de la vida consagrada, ¿no? Bueno, entonces, un poco esto, ¿sí? Em, Hablando de los tipos de vocación. Recapitulando y dando la bienvenida a los que se están uniendo ahora también a esta reunión vocacional, la primera charla, es que habíamos dicho que Dios nos llama a la primera vocación, que es a la santidad, y hay que decidirnos a decirle que sí. Yo quiero ser santo, cueste lo que cueste. Es decir, quiero amarte con todo mi corazón, cueste lo que cueste, en el estado de vida que tú me pongas. Entonces, esa es la segunda vocación, el estado de vida, ¿no? Matrimonial o consagrada. Esta segunda vocación, segundo llamado, es un medio para ser santo. Eso es lo que nos tiene que quedar clarísimo. Lo que queremos nosotros es el fin, ser santos, darle gloria a Dios, dándole gloria a Dios, y el medio que nos ponga es un medio. No es que todos los hombres del mundo tengan que ser sacerdotes. No. No es que todas las mujeres del mundo tengan que ser religiosas. Primero porque la especie humana se acabaría ahí nomás, unos 30 años. Y, y porque no es lo que Dios quiere. En la misma escritura está, ¿no? Las dos vocaciones. Y alaba las dos. Y Cristo quiso nacer en una familia, hombre y mujer. Por supuesto, virginales, pero quiso santificar la Sagrada Familia, sí, ¿no? Pero entonces el fin es ser santos, darle gloria a Dios y ser santos dándole gloria a Dios. Y los medios que tenemos es la vocación.
a la vida consagrada o la vida matrimonial. ¿Ok? Si es que Dios te llama a vivir la vida matrimonial, genial, sé santo así. Pero si te llama a la otra, también. Y para discernir eso es que vienen las herramientas de las cuales vamos a hablar en este día, ¿no? Para ver a dónde me llama. Pero para poder elegir bien, o sea, para poder decirle que sí a Dios, sea en una o en otra, tenemos que nosotros querer el fin para elegir bien los medios. Querer el fin, ser santos, que es cumplir la voluntad de Dios, no la mía. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay muchos chicos, muchos hombres, ¿no? Mayores, ¿no? Que están sintiendo esta llamada vocacional y que a veces, después de un proceso vocacional largo, ¿no? Y de discernimiento, de mucho sinceramiento entre ellos y después mucho conocimiento con las personas que los estaban ayudando, y se dieron cuenta que en realidad Dios nos estaba llamando, que ellos querían, por alguna razón, mm, cumplir, hacer eso, ¿no? Consagrarse a Dios. Pero no es lo que Dios les pedía a ellos. A ellos les estaba pidiendo, por ejemplo, tener una familia. Y cuando se dieron cuenta de eso y tuvieron una familia, fueron mucho más felices que tratando de cumplir su propia voluntad. ¿M? Entonces hay que querer cumplir la voluntad de Dios. Como les decía antes, esta disposición se alcanza sobre todo en un retiro espiritual, en un ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola. Así que les recomiendo eso. Vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces, eh, la vocación, ¿sí? Hablemos de la vocación consagrada, que es la que nos está uniendo acá. Es un acto de amor de Dios. La vocación a la vida religiosa es un acto de amor del Sagrado Corazón para ti. Santa Teresa de los Andes decía, cuando yo pienso en la vocación que Dios se ha dignado darme, me pregunto, ¿qué he hecho yo para que Jesús me quiera tanto? Uf, imagínense, ¿no? Si acá nos pusiéramos a hablar de nuestras experiencias de vida, ¿no? Y de dónde nos está sacando Dios, de cuántas cosas Dios nos está rescatando, podríamos decir eso, ¿no? ¿Cuánto me quiere Dios? ¿Cuánto? ¿Quién soy yo para que me elijas tú, Señor? Un amor misterioso también. ¿Por qué es que Jesús llamó a este joven más que a aquel otro? ¿No? El joven rico, ¿se acuerdan? No son los méritos que alguien tenga lo que hace que Dios se fije en ti. No, no, eso no es en lo que Dios ve. O sea, no es que Dios te haya elegido porque seas o muy inteligente, o tengas mucho don de gente, o seas muy guapo, o tengas muchos contactos, o mucho dinero. No se fija en eso, Dios, se fija en otra cosa. San Pablo mismo dice, ¿no? Fíjense en vuestra vocación, en vuestro llamado, dice. No hay muchos entre nosotros sabios, poderosos, según el mundo. Más bien Dios ha llamado a lo bajo de este mundo, a lo necio, para confundir a lo que es sabio según el mundo. Ha llamado a lo que no cuenta para confundir a lo que cuenta según el mundo. Por eso, para que quien se gloríe en el Señor. Entonces, es un acto misterioso del amor de Dios. Nosotros vamos a conocerlo en el cielo. ¿Por qué no habrá llamado Dios a mí? Solo Dios sabe. Realmente. Nosotros lo que nos pide, justo como el Evangelio de hoy nos decía, la lectura, lo que nos pide es que seamos fieles, que seamos buenos y fieles. San Juan Pablo decía, San Juan Pablo II, perdón, San Juan Pablo II, que nosotros tenemos mucha devoción, es el padre de nuestra familia religiosa, ¿no? Siempre nos ha ayudado mucho eh, para que nuestra congregación, nuestra familia pueda crecer, pueda mantenerse. Él escribía así, ¿no? En una encíclica, en un documento destinado a los sacerdotes. La vocación es un don de la gracia divina y no un derecho del hombre, que nunca se puede considerar la vida sacerdotal como una promoción simplemente humana, ni la misión, ni la misión del ministerio como un simple proyecto personal. De este modo queda excluida radicalmente toda vanagloria y presunción por parte de los llamados, como dice Hebreos 5:4.
los cuales se han de sentir profundamente con una gratitud admirada y conmovida, una confianza y una esperanza firmes, porque saben que están apoyados no en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad incondicional de Dios que llama. Es, es Cristo quien nos llama. Es Cristo quien nos va a ayudar a que termine la obra que Él ha comenzado. Como dice la oración, una de las oraciones de la ordenación sacerdotal, dice que Dios acabe la obra que Él ha comenzado. Es hermoso. Entonces, el que es llamado es un elegido, es un predilecto. O sea, te ha amado Dios antes. Predilección. Una dilección, un amor previo. Y para este predilecto, este privilegiado, ha preparado Dios un trato de mayor intimidad con Él. Él, Dios se va a poner a sí mismo en las manos de esa persona, si es que lo llama la vida sacerdotal. Cada día en la Eucaristía, en la Santa Misa, tienes a Dios mismo en tus manos. ¿Quién somos nosotros, Señor, para tener esto maravilloso, esto infinito en nuestras manos? Y va a poner en tus manos lo que Él más ama, que son las almas, sus hijos. Es un acto de amor que infunde amor, la vocación. La gracia de una vocación depositada por Dios en un alma no es otra cosa, en el fondo, que una aportación más abundante de caridad divina destinada a su iglesia para la edificación del reino de Dios en la tierra. San Pablo VI. Muy bien, pero entonces es un misterio de la vocación. Dios te llama para que tengas una mayor intimidad con Él y es una iniciativa de Dios que te está llamando, pero requiere una respuesta nuestra. Vamos a verlo en la siguiente charla. Si hay necesidad de responder, de qué modo. Eh, entonces, la historia de toda vocación sacerdotal, hablando de esta, como también de toda vocación cristiana, es la historia de un inefable diálogo entre Dios y el hombre, entre el amor de Dios que llama y la libertad del hombre que responde a Dios en el amor. Estos dos aspectos son inseparables de la vocación, el don gratuito de Dios y la libertad responsable del hombre. Como decíamos antes, Dios nos ha llamado a seguirlo, ¿no? Dios Padre a través de Cristo y con total libertad. Y la respeta siempre. Por eso San Marcos nos cuenta de la vocación de los 12 apóstoles. Jesús subió a un monte y llamando a los que quiso, vinieron a él. Cristo llamó a los que él quiso para que estén con él, para consagrarnos totalmente a su servicio. Está la decisión absolutamente libre de Jesús y por otro el venir de los 12, o sea, el seguir a Jesús. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer. Entonces la libertad es esencial para la vocación, una libertad que en la respuesta positiva, ¿no? El sí, eh, muestra esta adhesión a Cristo como lo más profundo que puede dar el alma. San Pablo VI otra vez dice, a la llamada corresponde la respuesta. No puede haber vocaciones si no son libres, es decir, si no son ofrendas espontáneas de sí mismo, conscientes, generosas, totales. Qué hermoso, ¿no? Entonces hay que decirle que sí a Dios en la vocación. Un paréntesis, acá esta jornada no está orientada solamente a los que estén interesados en nuestra familia religiosa, sino, como les decía al inicio, a los que quieran saber más de la vocación, incluso a los que están discerniendo ya su vocación o tengan interés en entrar en otra congregación o en el clero diocesano. Está genial. La vocación es de la iglesia, es de Dios. Y son libres, ¿no? Por eso los digo, son totalmente libres. Entonces, tenemos ya un poco más clara qué es la vocación, cómo nos llama a seguirlo. El ejemplo de Cristo
la oblación libre, que ese es el único, el núcleo íntimo de la vocación, la oblación es darse totalmente al otro, ¿no? Eh, es darse totalmente. Y eso es a veces un problema grande, ¿no? Que no tenemos miedo de darnos, de comprometernos, de entregarnos. Muchas veces nos es difícil hacerlo porque, como se dice, porque no nos poseemos y nadie da lo que no tiene. Entonces, si no te posees a ti, o sea, si no eres dueño de ti, si te estás dejando gobernar por las cosas externas, por tus pasiones, el miedo, el qué dirán, entonces no eres dueño de ti, ¿no? Eres esclavo de otras cosas. Entonces, como no te posees, no eres dueño de ti, no te puedes dar en oblación generosa al otro. Es más o menos lo que pasa con una pareja de novios que quiere casarse, pero uno de ellos, por ejemplo, no y tiene muchos vicios, ¿no? Tiene miedos, temores, es esclavo de esos temores, y entonces no se puede entregar libremente a la otra persona, porque no es dueño de sí, ¿no? En cambio, si es que una persona se posee, ahí sí que puede darse, ¿no? Esa es la oblación. Ahora, la oblación libre es el núcleo íntimo y más precioso de la respuesta del hombre a Dios que llama. Y entonces esto se nota, esto se ve en el ejemplo de Cristo. Cristo es el ejemplo de toda vocación. Cristo es el ejemplo de toda vocación a la vida consagrada. Por eso dice en Hebreos 10:5, dice Cristo, no has querido sacrificio ni oblación, pero me has formado un cuerpo. Entonces yo dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para que se dé este diálogo entonces con el Señor, hace falta conocerlo y tener una relación con Él. Por eso es tan importante digamos, como parte de esa jornada mínima vocacional, como parte del proceso que están siguiendo ustedes, tener una relación íntima con Cristo, una vida de oración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Confesarse para estar en gracia, comulgar cada vez que puedas en la Santa Misa y no solo los domingos. Si hay misa en donde vives todos los días, tratar de ir todos los días, por supuesto, si se puede, pero al menos empezar una vez a la semana, por ejemplo, los jueves, ¿no? Que es el día sacerdotal, los viernes, día penitencial también, los miércoles, el día de San José. Bueno, ir ahí tratando de buscar motivos, ¿no? Para ir a misa más, ofrecerlo por la familia, ofrecerlo por alguna cosa que tienes en el corazón, por tu vocación, por tus estudios. Muy bien, entonces, una relación de los jóvenes con el Señor, su conocimiento de Cristo es con frecuencia superficial y relativo, dice San Juan Pablo II. Y por este trato superficial que tenemos con el Señor es que no lo escuchamos bien, no vemos su ejemplo, no escuchamos su llamada y entonces no lo queremos seguir, ¿no? Muchas veces. Entonces, eh, eso es un misterio de la vocación, es un acto de amor de Dios hermosísimo a través de Jesucristo. Jesucristo mismo es el ejemplo de la oblación libre que hace esta persona que quiera responder al llamado de Dios a la santidad a través de la vida consagrada. El cuarto punto es acerca de elegir bien. Decía eh, San Alberto Hurtado, ¿no? Nosotros lo queremos mucho también a San Alberto Hurtado. La elección de carrera es el más importante problema que tiene que abordar un joven. Con razón se afirma que todo el porvenir de un hombre depende de dos o tres sís, dos o tres nos que da un joven entre los 15 y los 20 años. Sobre todo ahí puede ser mayores también. La mayor parte de los jóvenes, por desgracia, no enfocan seriamente este problema, o al menos no lo toman desde el punto de vista cristiano. Muchos se deciden a ser ingenieros o médicos porque les gusta más, o porque estas carreras dan más dinero. Escogen leyes o comercio porque son más fáciles y les deja más tiempo. Siguen las carreras industriales porque se ven menos concurridas todavía y tienen más porvenir económico. Nosotros podemos decir ahora la tecnología, ¿no? Todas las carreras que tengan que ver con tecnología, psicología, tremendo, al menos acá en Perú, no sé cómo será en sus países. Entonces, a veces
chicos, jóvenes, eligen esas carreras porque tienen más por venir en el futuro, pero ven las cosas de manera muy natural, está diciendo San Alberto. No están siguiendo un criterio cristiano. Después, del mismo modo, dice, se casarán porque sí, porque les gusta, porque tienen ganas. Y ahora podemos decir, si es que se casan, ¿no? Si es que se casan. Eh, pero hay otros elementos que tomar en consideración. Se preguntarán sorprendidos, decía él, quienes estén escuchando esta charla. Y sí, hay otro punto de vista que es el fundamento para un cristiano, que es la voluntad de Dios sobre mí. Entonces ya acá nos da un no, súper fundamento, ¿no? Para pensar acerca de nuestra vocación y no habla solamente de la vocación, estas vocaciones grandes que estamos hablando, ¿no? Matrimonial o religiosa, sino acerca de la elección de la carrera. Digo, estas grandes porque te casaste y no puedes divorciarte, pues, ¿no? Es para siempre hasta que la muerte los separe. Y si te consagras a Dios, la idea es que es para siempre también. Entonces son decisiones grandes. ¿M? Estas dos vocaciones, digo, y después pongo por abajo las carreras, los oficios, los empleos, porque estas sí pueden cambiar. Son mutables, estas son inmutables. Estas pueden cambiar y no incurres en un pecado en este caso, ¿no? Entonces, ya incluso en este caso, San Alberto nos dice, hay que decidir bien, según lo que Dios quiere para ti, no según lo que tú quieres simplemente, lo que te conviene, lo que te da, sino que es lo que Dios quiere para ti. ¿Mm? Muy bien. Termina así en el libro Elección de Carrera, esta charlita, San Alberto. La eternidad misma está comprometida en este problema de una buena elección de vida. La eternidad depende de la muerte, ¿no? La eternidad, o sea, el cielo o el infierno, depende de la muerte de ese momento. La muerte depende de la vida. Uno va a morir como ha vivido. Y la vida misma depende de la carrera, en gran parte, dice. O sea, de lo que hagas, pues, ¿no? De cómo te ganes la vida. Eh, porque si eliges algo que es inmoral, pudiendo elegir otras cosas buenas, y entonces estás vendiendo tu alma. Si sabes que Dios te pide que hagas por ejemplo, que sigas una carrera, hablando de las carreras nada más, de una vocación de servicio, tú ves que Dios te lo está pidiendo, pero prefieres tú una carrera que te dé más dinero solamente por eso, y entonces ahí estás usando criterios que no son cristianos, ¿no? No estás buscando la voluntad de Dios, estás buscando tu voluntad. Entonces, de cuán capital importancia sea considerar maduramente delante de Dios el estado que deba seguir, dice San Alberto. El quinto punto, entonces, para ir terminando, Señor, ¿qué quieres que haga? San Pablo fue alcanzado por la misericordia de Dios cuando estaba yendo camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces se pone a disposición del Señor. Hay que preguntarle en este día, ¿qué quieres que haga, Señor? Ponernos a su disposición. Hablando algo así más personal, una cosa buena que me enseñó mi mamá es a decirle a Dios, acá están mis manos, úsalas para lo que tú quieras. Entonces yo se los digo a ustedes también. Pongan las manos así delante del Señor y díganle, acá están mis manos para lo que tú quieras. La luz divina es necesaria para conocer nuestro camino en la vida. Nosotros estamos muchas veces nublados, no podemos distinguir bien las cosas verdaderas y las cosas buenas, nos es dificultoso verlas como buenas y seguirlas. Estamos heridos por el pecado original y por nuestros vicios y la vida que hemos vivido. Por eso necesitamos una luz de Dios, porque Dios nos llama a un fin sobrenatural y para eso necesitamos medios sobrenaturales. La luz de Dios es un medio sobrenatural. Él ha dado un fin y una misión bien precisa a todos los seres que ha creado, desde los más grandes hasta los más chicos, desde los animales hasta los ángeles.
Y por supuesto nosotros estamos ahí también en esa cadena. Hay que preguntarnos siempre cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y pedirle luz. San Alfonso María de Ligorio decía que Dios invita a todos a la salvación eterna, pero tiene un llamamiento especial para cada uno, en donde Dios muestra a cada alma el camino que quiere para alcanzar el fin que Dios quiere para ti, que es que seas santo, dándole gloria a Él. Esto está en la Sagrada Escritura, Marcos 3:33. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice Jesús. Y dando una mirada en torno sobre los que estaban sentados a su alrededor, dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien hiciera la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Romanos 12:1-3. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, dice San Pablo, que presentéis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, en un culto espiritual vuestro, y no os acomodéis a este siglo, antes, transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Entonces, es la voluntad de Dios la que queremos nosotros conocer, entonces hay que pedirle ayuda a Él, pues. El que está más interesado en que conozcas cuál es su voluntad es Él mismo. Así que podemos decir, bueno, ayúdanos. Ayúdanos, pues, Señor. Estamos tratando acá de ver qué quieres para cada uno de nosotros. Y a pesar de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestras indecisiones, puede ser que esta sea la quinta vez que estoy tratando de ver cuál es tu voluntad y no me animo. Bueno, ayúdame, pues, Señor. Me pongo en tus manos. Cristo se fija en cada uno de nosotros de un modo muy particular. No nos llama en general a todos los que están acá, así en general. No, te está llamando a ti. A ti, particularmente, te llama a una vocación especial. Y tú y no otro, tú tienes que decirle que sí o que no. Es la libertad. Pero Dios te está llamando con una llamada eterna de amor a ti para que tú le digas que sí o que no. Por supuesto, la mejor respuesta siempre va a ser sí, como la Virgen María. La Virgen María es modelo vocacional. Vamos a ver después cómo se responde a la vocación, pero la Virgen respondió con prontitud, con generosidad, con confianza en Dios, diciéndole, fiat, sí, sea, hágase en mí según tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, ahora tenemos un espacio para preguntas, eh, sea las que les hayan estado mandando, ¿no? Al número de WhatsApp que hemos dado. Vamos a empezar por esas primero, ¿sí? Y después las que no llegamos a contestar ahora, vamos a contestarlas en la tarde o más adelante durante el día, ¿no? Al final del día seguro va a haber una sesión grande de preguntas, así que si se les ocurren otras, simplemente las escriben, las mandan y listo. Muy bien.